Mira con detenimiento a la niña de camisa azul que ves en pantalla. En el video pareciera que fuera con su padre, el hombre que está justo detrás de ella. El hombre interactúa pocas veces con la pequeña, pero ella, quien todo el tiempo está cruzada de brazos, en realidad está muerta del susto. El hombre que está con ella no es su padre, como algunos podrían pensar. Era un monstruo que la había secuestrado y la obligaba a fingir normalidad cuando estaban en público. Lo que este monstruo no sabía es que una trabajadora del lugar hizo una llamada con particular celeridad cuando vio el rostro de la niña. Sabía que algo no andaba bien y tenía que comunicarlo a las autoridades. Esa llamada sería el inicio de uno de los casos criminales más impactantes en Idaho, Estados Unidos. Por lo tanto, quiero que escuches el audio de la llamada. I've got a little girl here with a tall gentleman, and she looks so much like this Shasta, and we're not sure. You know, I don't know. It's just awfully weird to me. The girl looks exactly like the little girl. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Janet Rivera, que me escribió: gracias Tess, siempre veo tus videos en el trabajo, en casa, no me pierdo ni uno. Te cuidas mucho, saludos y abrazos. Mil gracias por tu apoyo, hermosa, lo valoro con el alma. Espero que la vida te ilumine mucho. Te envío también un abrazo y un beso inmenso. También quiero agradecer a Mayra Salazar, que me escribió: querido Tess, quería agradecerte por hacer estos videos. Desde que conocí este canal quedé fascinada. Prometo quedarme para siempre. Espero sigas creciendo día a día. Te mando un fuerte abrazo cósmico desde Argentina. Muchas gracias por tu mensaje tan lindo, lo aprecio con el alma. Te deseo lo mejor en el mundo. Gracias por quedarte y disfrutar de mi trabajo. Te envío un beso y deseo lo mejor para ti y para toda tu familia. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál ha sido el peor día de tu vida? Déjame tu respuesta o anécdota en la caja de comentarios. Corría el año 2005. Shasta Growney era una joven de 8 años y vivía en Idaho con su madre Brenda y su padrastro, un hombre llamado Mark Mackenzie. También tenían dos hermanos mayores, Slade de 13 años y Dylan de 9 años. A simple vista eran una familia normal, se podría decir que hasta feliz. A los tres pequeños les iba muy bien en la escuela, eran aplicados y no daban problemas tampoco a nivel convivencial. Brenda y su pareja tenían trabajos fijos, lo cual le permitía a la familia gozar de cierta estabilidad económica. Gracias a esto, a los chicos nunca les hizo falta nada. Pese a esto, los pequeños habían mantenido cierta distancia con su padre biológico, pues él era un hombre que vivía de manera sumamente desorganizada y tenía problemas tanto con el alcohol como con las sustancias ilícitas. A esto se le sumaba que era una persona incapaz de mantener un trabajo fijo y que vivía en condiciones bastante deplorables. La relación de Brenda con el padre biológico de sus hijos siempre había sido muy conflictiva, pues el sujeto nunca se había interesado realmente por las necesidades económicas de sus hijos y nunca había aportado económicamente para la manutención de ellos. A pesar de esto, Brenda, quien de igual forma quería que sus hijos no perdieran el contacto con aquel hombre, hacía todo lo posible porque los niños se vieran con cierta frecuencia con él. Pese a la buena disposición de Brenda, el padre de los chicos nunca se mostró interesado en mantener contacto con sus pequeños, pues siempre se mostraba evasivo y poco interesado en la vida de ellos. Al margen de estos pequeños problemas, toda la familia vivía tranquilamente. Mark se esforzaba en darles a los chicos todo lo mejor de él para que no echaran en falta a su padre biológico. Además, la situación económica mejoraba cada vez más y la familia disponía de piscina y un hermoso jardín en el que pasaban plácidas y alegres tardes mientras hacían diferentes tipos de actividades en familia. Brenda y Mark estaban muy unidos y se sentían cobijados por el amor de esta pareja.
El 16 de mayo de 2005, la familia se reunió en el jardín para pasar una tarde agradable. Allí hicieron una barbacoa y pasaron varias horas allí reunidos, puesto que los pequeños tenían que asistir al día siguiente a la escuela. La reunión fue bastante tranquila y Brenda y Mark decidieron no convocar a más familiares y amigos para no hacer de aquella reunión una fiesta. Esa tarde, cuando la barbacoa acabó, todos los miembros de la familia se fueron temprano a la cama para así poder cumplir con los deberes que al día siguiente les esperaban. A pesar de que era una mañana tranquila y aparentemente convencional, algunas personas notaron que los jóvenes no salieron a tomar el bus que los llevaba al colegio. Esto en un principio no tendría por qué causar intrigas o sospechas. Lo cierto es que los autos de Brenda y Mark también permanecieron aparcados ese día frente a la casa. Algunos de los vecinos de la zona encontraron este comportamiento sumamente extraño y se acercaron para tratar de comunicarse con los adultos de la familia. Una vez se acercaron, notaron que en la puerta principal había sangre. Estas personas también se dieron cuenta que había sangre en las bancas y mesas de madera del jardín. Por esta razón decidieron llamar a la policía. Las autoridades llegaron hasta el lugar sin saber muy bien qué esperar. Una vez estuvieron en la casa de aquella familia, se encontraron con una macabra escena en la sala de estar. Desparramados en el suelo, habían 3 cuerpos rodeados de un enorme charco de sangre. El ambiente de aquella sala era claustrofóbico. Los oficiales no daban crédito a lo que veían sus ojos. Los cuerpos, como se pudo comprobar más tarde, eran de Brenda, Mark, Slade, el mayor de los 3 hijos de la familia, y tras hacer el levantamiento de los cuerpos y practicarles los exámenes forenses pertinentes, estos determinaron que las 3 víctimas habían sido asesinadas producto de múltiples traumatismos en la cabeza. Los golpes se habían hecho por un objeto contundente, presumiblemente un martillo. Los cuerpos de las 3 víctimas tenían golpes en todo su cuerpo, pero las lesiones mortales se habían producido en la cabeza. Las autoridades creían que de las 3 víctimas, el único que había tratado de defenderse había sido el chico, pues tenía varias señales que permitían concluir que había tratado de luchar por su vida antes de morir. Las autoridades incluso creían que los rastros de sangre encontrados en diferentes lugares eran de Slade, pues se creía que el chico había intentado huir de su agresor. Más tarde se comprobó que efectivamente la sangre pertenecía a Slade. Aunque de por sí lo sucedido ya constituía una enorme tragedia, las autoridades se enteraron de un dato bastante relevante. La familia estaba constituida por 5 integrantes. Los 2 restantes, Dylan y Shasta, de 8 y 9 años, no estaban por ningún lado. Habían desaparecido por completo y no había rastro alguno de ellos. En un principio la policía pensó que tal vez los 2 chicos hubiesen huido de la escena tras escuchar al atacante, pero pronto descartaron esta hipótesis. Por razones obvias se descartó que los 2 pequeños fueran los autores materiales o intelectuales del crimen, pues las circunstancias en las que se habían encontrado los cuerpos no podían haber sido perpetradas por 2 niños, y en especial de esas edades. En consecuencia, las autoridades declararon a los 2 chicos como personas desaparecidas. Por todo Idaho se pusieron carteles y valles. Los medios de comunicación también reportaron la desaparición de los chicos. Encontrarlos era una prioridad para este momento. La policía empezó a actuar de la manera más rápida posible. El objetivo era tratar de obtener algún testimonio que les permitiera dar con el paradero de los menores. Pese a las rápidas acciones que se emprendieron, los días fueron pasando y poco a poco se transformaron en semanas. El tiempo se dilató y no se tenía ninguna información de Shasta o de Dylan. Tampoco se tenía ningún sospechoso. Las autoridades intentaron hacer pruebas de ADN en la escena del crimen, pero no había ni una sola muestra o huellas dactilares. La familia no tenía enemigos, no le debían dinero a nadie y eran muy queridos en su comunidad.
seguridad, nadie tenía respuestas para este macabro crimen. En un principio se llegó a pensar en el padre biológico de los chicos como principal sospechoso, no obstante, el sujeto tenía una coartada muy sólida. Estaba en una reunión de narcóticos anónimos, así que no había podido ser él. Además, por la noche había dormido en la casa de un familiar y este describió con lujo de detalles lo que habían hecho esa noche. Por estas razones, se le descartó en una etapa muy temprana de la investigación. Fue necesario que transcurrieran 6 semanas para lograr obtener una pista. El día 2 de julio hubo noticias de los menores. Una camarera de un restaurante llamó a la policía y dijo que en aquel sitio había una niña cuyo aspecto físico se asemejaba mucho al de Shasta. La camarera dijo que la niña parecía nerviosa y que hablaba poco. La mujer dijo que la actitud del hombre que la acompañaba también era sumamente extraña y que parecía bastante precavido. I've got a little girl here with a tall gentleman, and she looks so much like this Shasta, and we're not sure. You know, I don't know. It's just something weird to me. The girl looks exactly like the little girl. Las autoridades le dijeron a la camarera que tuviera ocupado al sospechoso y a la niña para que les diera el tiempo suficiente de llegar hasta el lugar. La mujer actuó impecablemente, pues una vez las autoridades llegaron hasta el sitio, el sujeto, acompañado de la niña, todavía se encontraban allí. Cuando el hombre fue abordado por la policía, quedó casi paralizado. Las autoridades preguntaron a la niña su nombre y ella confirmó que se llamaba Shasta Groene. De manera inmediata, las autoridades capturaron al sujeto que la acompañaba. Su nombre era Joseph Duncan III. Tras la captura, las autoridades consideraron que ese sujeto también era el culpable del asesinato de la familia completa en la casa de ellos. Tras la captura de este sujeto a muy pocos kilómetros de la casa de la familia de Brenda, muchas personas confesaron haber visto a Shasta en compañía del hombre mientras ambos frecuentaban sitios de comida o tiendas de diversa índole. Las personas no habían reportado nada porque creían que Duncan era el padre de Shasta. Gracias a estas confesiones, las autoridades lograron obtener registros de video en los que se ve al sospechoso acompañado de la pequeña. Asimismo, se logró determinar que el vehículo en el que el sujeto se movilizaba, una camioneta roja, había sido robada. En las posteriores declaraciones de Shasta se logró determinar qué había sucedido esa fatídica noche del 16 de mayo. Según el relato de la pequeña, esa noche ella dormía plácidamente en su habitación. De repente, ya bien entrada la noche, su madre entró bastante asustada y le dijo que un hombre había entrado a la casa y que tenían que tratar de salir. Shasta contó que su madre trató de llevarlos a ella y a Dylan afuera de la casa, pero una vez llegaron hasta la sala se encontraron con Duncan. Al ver a Brenda, el sujeto arremetió contra ella y la amarró de manos y pies, como ya había hecho con Mark y Slade. A Shasta y Dylan los tomó de las manos y los llevó arrastrados hasta la camioneta roja. Luego de esto, Shasta dijo que escuchó gritos de Mark y su madre hasta que estos ahogaron por completo. Luego de un rato vio que de la casa emergió la figura de su hermano mayor, quien trataba de escapar a pesar de las heridas. Duncan lo atrapó y lo llevó de nuevo a la casa, donde lo remató. La pequeña dijo que el arma que el sujeto había utilizado para matarlos a todos había sido un martillo. La pequeña también relató lo que había tenido que sufrir con aquel sujeto. El sujeto condujo durante varias horas y durante aquellos días hizo varias paradas en distintas casas rodantes. Así se había ocultado. Lo más trágico del caso viene a continuación. En cada lugar que se detenía, el hombre abusaba íntimamente de los 2 niños y los agredía físicamente. Shasta dijo que su hermano Dylan fue el que más sufrió, ya que el vil criminal se ensañaba frecuentemente con él.
Duncan asesinó a Dylan luego de que el pequeño se negara a obedecer una orden que su agresor le había dado. El sujeto le disparó en 2 oportunidades y así le quitó la vida. Después de esto, Duncan le preguntó a Shasta si prefería morir por un disparo o estrangulada. La niña dijo que había elegido la segunda opción. El sujeto dudó en arremeter contra ella y mientras la ahorcaba, ella llamó a Duncan por su apodo Jet. Esto tuvo un efecto inesperado, pues el hombre se tranquilizó y empezó a tratar a la niña con más cuidado. En ese momento, Shasta supo que había logrado algo importante. Había encontrado un modo de controlar al sujeto y tenía que ser muy cuidadosa. Luego de este episodio, Duncan le propuso a Shasta volver a Idaho. La niña aceptó y al llegar a la ciudad vio su rostro y el de su hermano en múltiples vallas y carteles. Aprovechándose del terreno ganado con Duncan, le exigía que la llevara a almorzar, todo con la esperanza de que alguien la reconociera. Afortunadamente para ella, la camarera del restaurante sí lo hizo. Joseph Duncan nació en Tacoma, Washington en 1963. Para el momento en el que cometió el crimen contra la familia de Shasta, no era un desconocido para la justicia. Cuando tenía 17 años, en 1980, fue sentenciado a 20 años de prisión por agredir íntimamente a un niño en Tacoma. En 1994, tras 14 años de prisión, el sujeto logró salir en libertad condicional, pero 3 años más tarde sería ingresado nuevamente a prisión por romper los términos de esta. Duncan había pasado la mayor parte de su vida adulta en prisión y desde joven ya se perfilaba como un criminal en potencia. Cuando Duncan fue capturado por crímenes en contra de Shasta y su familia, se descubrieron nexos con otros crímenes. Las autoridades investigaban al sujeto como autor material de otros 3 asesinatos. Estos asesinatos se habían producido en el periodo en el que Duncan había estado en libertad condicional entre 1994 y 1997. Los 3 involucraban a menores de edad. Uno de ellos se había producido en California y los otros 2 en la ciudad de Seattle. Aunque las autoridades creían firmemente que el sujeto era culpable de todos los crímenes, solo se encontraron evidencias suficientes para inculparlo por el crimen del niño en California. Luego de que el pasado de Joseph Duncan III fuera divulgado por los medios de información, el sujeto se tuvo que enfrentar a un juicio mediático y seguido en todos los Estados Unidos. Por el asesinato y secuestro de las 3 víctimas de la familia Groening, fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas. Por el secuestro a Shasta y Dylan y el posterior asesinato del menor, fue sentenciado a 3 penas de muerte y 3 cadenas perpetuas. Por último, en el estado de California fue hallado culpable por el asesinato de un niño llamado Anthony Martínez, por el cual fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas. Ante esta enorme cantidad de sentencias, se esperaba que Joseph Duncan III cumpliera con la condena más grave de todas, es decir, la pena de muerte. Para tristeza de muchas personas, el hombre no tuvo que cumplir con esta pena, aunque luego de su sentencia tuvo que pasar sus días en el corredor de la muerte y en el año 2020 fue diagnosticado con glioblastoma, un tumor que afecta el cerebro. Tras someterse a una cirugía en ese mismo año que no salió de la mejor manera, falleció el 28 de marzo de 2021 a sus 58 años de edad. Pese a que Duncan salió bien librado de todos los crímenes que cometió, la misma suerte no corrió para Shasta. A pesar de que la niña sobrevivió a esa tragedia, la vida después de un acontecimiento de este tipo nunca vuelve a ser la misma. Shasta ha tenido que vivir con ese horrible suceso y esa experiencia condiciona cada una de sus acciones en la vida. A pesar de que ha podido seguir adelante, su vida ha sido un poco errática. En su alma quedaron cicatrices que probablemente nunca podrán ser sanadas. Y antes de irme quisiera extender la reflexión sobre la importancia también de cuidar a nuestros hijos. El mundo afuera es bastante peligroso. Estamos llenos de personas psicópatas, de personas que no han logrado gestionar sus emociones y
y no han trabajado en pro de ellas, y que además también provienen de circunstancias particulares, habitualmente contextos difíciles, ausencias de padres, todo tipo de agresiones, y eso finalmente va perfilando en un futuro a criminales en potencia, que probablemente pudo haber sido el caso de Joseph Duncan. Pero sin embargo esto no tiene que ser justificable, pero por lo tanto sí podemos cuidar de nuestros pequeños, porque en el mundo de afuera pues lamentablemente van a haber malhechores interesados en hacer este tipo de cosas. Por lo tanto es necesario que estemos muy pendientes de nuestros hijos, también que logremos, digamos, tener unas estructuras de seguridad, tener algunos mecanismos de seguridad en nuestra casa para podernos eventualmente defender de una situación crítica como estas. Es algo que no le deseo a nadie, pero pues tampoco puedo tapar el sol con un dedo y decir es que esto no sucede. Francamente, porque sucede, es importante que tengamos mecanismos de seguridad, que tengamos el número del cuadrante de policía más cercano de nuestra casa a la mano, y que de alguna manera podamos cuidarnos entre unos y los otros, especialmente en núcleos familiares. Y también una invitación para valorar la vida y valorar la vida de nuestros familiares, tener las oportunidades necesarias para poderles expresar a ellos que los amamos y que la existencia de ellos es importante. Yo creo que todas estas cosas son pilares fundamentales para la construcción de sociedades cada vez más sanas. Entonces pues finalmente ese también es el objetivo por el cual se realiza este contenido de True Crime. Más allá del morbo por el morbo de mirar casos criminales, es justamente para entender cuáles son las falencias que hemos tenido como sociedad, y a través de esos vacíos que hemos encontrado, cómo podemos de alguna manera subsanar con comportamientos cada vez más sensatos que logren una unificación social y una unificación familiar. Eso es lo único que yo pretendo con este canal, así que espero que llegue el mensaje como quiero que llegue. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Si les gustó esta investigación, déjenme saber con su misterioso like. También estoy subiendo estos casos criminales a mi TikTok, me pueden buscar como Tess Misterios, o a mi Instagram, también estoy como Tess Misterios, y ahí también podríamos tener incluso más conectividad y más comunicación para que no se pierdan de ninguna novedad en relación a Tess Misterios. Ahora sí, sin nada más que añadir, recuerda que si quieres hacer una pequeña donación para la producción de Tess Misterios, lo puedes hacer de dos formas distintas: con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, o con botón vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.